el examen físico. La sensibilidad en la piel es diferente porque está dañado un nervio, pequeño nervio que recorre una área de su mano. O si yo le pido que doble o extienda los dedos, veo que en la ausencia del movimiento hay la lesión de un tendón. Hagamos clic con un café. Una conversación saludable con Hospital Alianza. Nos acompaña el doctor Marco Yanes Sotomayor, especialista en cirugía de mano y microcirugía reconstructiva, graduado en la Universidad San Francisco de Quito y especializado en Brasil, con un enfoque en el manejo de lesiones plexobraquial, síndrome de túnel carpiano y microcirugía avanzada. El doctor Yanes ha destacado por su compromiso con la innovación y la educación médica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hagamos clic con un café. Hoy hablaremos de un tema crítico, los accidentes laborales y domiciliarios, que afectan desde la mano hasta un hombro. Estas lesiones, que incluyen fracturas, heridas, luxaciones e incluso amputaciones traumáticas, requieren una atención inmediata y adecuada para minimizar el impacto de la vida del paciente. Para tratar este tema nos acompaña el doctor Marco Yanes, especialista en miembro superior. Bienvenido, doctor. Hola, Sherlyn, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Contigo, buenos días con la audiencia y gracias al Hospital Alianza que gentilmente me ha abierto las puertas para venir acá a conversar un poco con ustedes. Bienvenido, doctor. Vamos a comenzar. Doctor Yanes, ayúdenos a entender el contexto. ¿Qué tipos de accidentes laborales o domiciliarios son los más comunes y suelen causar lesiones en la mano, hombro o brazo? Los accidentes, tanto en casa como en la parte laboral, no son ajenos a nuestro día a día. Es importante que podamos reconocerlos y sobre todo dar una acción directa y rápida, contundente en el tratamiento. Por ejemplo, en la casa. ¿Quién no ha intentado, ahora que está de moda, esos cursos y reality shows como MasterChef, donde uno intenta hacer prácticas de cocina en su casa? Usando el cuchillo se corta la mano, tiene un accidente a nivel de sus dedos, de su palma de la mano, y genera una lesión tanto en el nervio como en el tendón. Inicialmente no pasa más allá de un pequeño sangrado, pero luego el paciente se da cuenta que la función, no solo por el dolor, sino por la falta de movimiento o la ausencia de sensibilidad, hace que se vea diferente al otro lado. Van pasando los días y el paciente dice que algo está pasando, no es normal. Es ahí cuando yo creo que se tiene que activar el botón de necesito una valoración por un médico del área. Ahí ustedes tienen varias opciones. Desde el médico general, tradicionalmente, que ha acompañado a las familias como médico familiar de cada hogar, pero en la evolución, en el tiempo, los médicos nos hemos ido especializando. Ahora existen especialidades comunes como por ejemplo la traumatología o la cirugía plástica, y desde esas especialidades vienen las subespecialidades. En mi caso, yo soy médico traumatólogo de formación y luego hice una subespecialidad en cirugía de mano y microcirugía. Esto involucra a problemas de la mano, codo, hombro y los nervios que afectan alrededor del brazo. Entonces, este paciente que tiene un accidente de pequeño, mediano o grande tamaño, da un clic y debe escoger un médico especialista en el área. Yo le examino, yo demuestro al paciente que tiene una diferencia en el examen físico. La sensibilidad en la piel es diferente porque está dañado un nervio, pequeño nervio que recorre una área de su mano. O si yo le pido que doble o extienda los dedos, veo que en la ausencia del movimiento hay la lesión de un tendón. Luego de que se identifica la diferencia en el examen físico, uno puede definir dónde está la lesión y dar el mejor tratamiento al paciente que sufrió esa afectación. ¿Qué tipos de accidentes laborales o domiciliarios son los más comunes y suelen causar lesión en la mano, brazo u hombro? Esa pregunta es súper amplia, no tan simple de contestar, pero partamos desde la parte domiciliaria. Entonces, en el hogar tienes accidentes básicamente en la cocina durante el momento de preparar los alimentos.
También la gente tiene mascotas, entonces no están ajenos a mordeduras de perro o de gato que se convierten en una emergencia absoluta de recibir tratamiento. Luego, en la misma casa, conectado con la escuela, los niños, los hijos, no están ajenos a tener traumatismos en las actividades deportivas. Sabes que los niños son súper traviesos y juguetones, y no es infrecuente que se caigan y tengan lesiones en la muñeca y en el codo principalmente, fracturas. Ya en la parte laboral, entonces puedes tener de diferente tipo, desde aquellos casos como en las carpinterías o metalúrgicas o carnicerías donde se usan herramientas de trabajo de alta rotación como las sierras, en la construcción las amoladoras, ¿no es cierto? Que son muy peligrosas porque en cualquier momento el paciente puede sufrir un descuido o la amoladora puede topar y saltar y liberar el disco y generar un corte grave. Las lesiones más graves laborales que uno ve en el hospital a nivel de emergencia son estas mutilaciones o traumatismos de alta complejidad a nivel de la mano y de los dedos que afectan tendones, nervios, arterias y venas, huesos, piel, y que realmente demanda una alta experiencia y entrenamiento para hacer la reconstrucción de dichos casos. Entonces, creo que no estamos exentos de, tanto en el domicilio cuanto en las diferentes actividades laborales que tengamos, estar expuestos a que exista una agresión a través de las herramientas que usamos en nuestro día a día de trabajo para afectar nuestra mano o nuestro miembro superior. Claro. Doctor, coméntame, ¿qué diferencia hay entre una fractura cerrada y una abierta y cuál es la frecuencia de estos? Bueno, es importante cuando uno experimenta un traumatismo, sea por una caída de propia altura o de mediana o alta altura, o una colisión, saber diferenciar entre si es una fractura, si es un esguince o un estiramiento de los tejidos, o solamente es una contusión, un golpe. El dolor, la hinchazón y muchas veces la deformidad que uno puede observar en el miembro, sea superior o miembro inferior, nos alertan sobre la posibilidad de una fractura. Si vemos desviado el antebrazo, la muñeca, creeremos que es una fractura. Y de ahí, si es que existe una perforación de la piel, una lesión, una abertura, una herida, y parte del hueso fracturado sale por ese espacio de piel abierta, se convierte en una fractura expuesta, ¿ya? Luego, es importante saber en qué zona uno tuvo esa fractura. No es lo mismo tener una caída dentro de casa en un ambiente un poco menos contaminado que, por ejemplo, en el campo o en el mercado o en la calle donde el área es más contaminada, muy sucia, llena de bacterias. Y eso hace que normalmente las fracturas expuestas se compliquen rápidamente y que nos lleve a tratamientos posteriores complejos. Entonces, el consejo es que el paciente acuda prontamente a una emergencia para que haga una limpieza pronta, coloquen medicación antibiótica para controlar el sobrecrecimiento bacteriano en esa zona, cubran esa área y realicen el tratamiento por pasos en el quirófano. Cuando hay una fractura expuesta, el paciente tiene que controlar el sangrado, utilizar un paño o lo que tenga limpio, si tuviera acceso a una farmacia, comprar algo estéril, cubrir, vendar, proteger y acudir enseguida a una casa de salud.
Ya, doctor, sabemos que estas lesiones pueden tener un impacto significativo en la vida diaria de una persona. ¿Cómo afectan estas lesiones en la calidad de vida y funcionalidad del paciente si no se tratan correctamente? Sí, es importante esta pregunta porque las extremidades, tanto las superiores como las inferiores, representan la posibilidad de que nosotros tengamos un desenvolvimiento con el medio ambiente, con la sociedad, con la familia. Hago mucha cirugía de reconstrucción del plexo braquial, que son los nervios que salen desde la médula cervical y van hasta el brazo, hombro, codo, mano. Y cuando hay un accidente de moto y el paciente se choca y la cabeza se separa, los nervios se rompen, el brazo, por más que parece normal, tiene su circulación normal, los músculos están vivos, se desconectan los nervios y pierde la capacidad de movilidad. Se convierte en un brazo paralítico, desconectado neurológicamente. Y eso inmediatamente impacta de forma negativa, lógicamente, al paciente porque bloquea temporal o permanentemente sus actividades habituales, estudio, trabajo, relación familiar, actividad física, deportiva. Dependiendo del tipo de lesión, por eso decía temporalmente, si no recibe una atención pronta y precisa, nunca más va a recuperar la movilidad. Y cuando son lesiones, lesión total, todas las raíces rotas, por más que reciba una atención temprana y específica y especializada, tampoco va a recuperar solamente un poquito de porcentaje de movilidad y la mano nunca más va a mover. Entonces, cuando el paciente escucha de mi persona que es una lesión total, por ejemplo, las 5 raíces rotas, y que lo único que podemos darle con el mejor tratamiento posible que está a nuestro alcance es algo de movilidad en el hombro, algo de flexión en el codo, pero nada más, el paciente cae en un periodo de angustia y de depresión que a veces es difícil salir. Son pacientes jóvenes, entre 20, 30, 35 años, que por usar la moto como un medio de transporte, normalmente son los afectados en ese tipo de lesión, que es del plexo braquial, y están condenados a tener una vida restante con una discapacidad funcional. A pesar de que el resto del cuerpo y sus órganos estén completamente sanos, ya genera un problema en su capacidad de desenvolvimiento. Eso por un lado. De ahí, de repente, otro caso. Mira, ahora con la inseguridad que estamos, no estamos ajenos a que existan estos accidentes de violencia y agresión por asalto. Y entonces, al forcejear, recibimos un corte con un cuchillo en las extremidades o en el cuerpo. Si fueran las extremidades, pasan los nervios o los tendones. Y si el paciente no recibe una atención pronta, adecuada, especializada, corre el riesgo de quedar con secuelas igualmente de forma permanente. Yo creo que esta especialidad es súper gratificante porque somos como los mecánicos del cuerpo humano. Intentamos darnos cuenta en dónde está fallando y de una forma técnica, a veces buscando la forma de adaptar o de cambiar o de modificar una técnica, buscamos una alternativa para la lesión. A veces cuando ya es operado el paciente en otra institución y nos busca, igualmente buscamos una manera de recomponer, o sea, no nos quedamos con el ya no se puede hacer nada. Siempre hay una posibilidad de intentar mejorar la función, quitar el dolor, aumentar un poco la movilidad, mejorar la posición en esa mano, en ese codo o en el miembro inferior también cuando hay lesiones allá en esa región. Entonces, yo sí creo que los pacientes se merecen una segunda oportunidad a través de una segunda, una tercera o cuarta opinión. Y aquí en el Hospital Alianza contamos con especialistas en cada área. En mi área, yo soy el especialista acá de cirugía de mano, muñeca, codo y de nervio, que cuando llega una emergencia acudo para resolver la fractura, la herida, la lesión, para hacer una reconstrucción. Cuando viene una secuela, entonces acudo para intentar devolver
a pesar de que ya ha pasado un tiempo, y restaurar esa función, con el objetivo de mejorar lo que tú me estás preguntando, su calidad de vida, su sensación de que puede volver, a pesar de esta infelicidad que tuvo, a tener una vida plena, una vida alegre, una vida sin pensar en la secuela. Claro, en el daño que se ocasionó. Ajá. ¿Es necesario también el acompañamiento psicológico en estos tratamientos? Siempre, siempre, siempre. Todos los profesionales hacen su parte, cumplen una función, un rol en este tratamiento reconstructivo. Rehabilitación física es importante desde el inicio, psicología, anestesia para hacer un buen control del dolor, y también creo que es importante que el médico esté cerca del paciente, no hacer citas tan largas para orientar. Creo que el paciente en su desconocimiento se pierde y se frustra. Yo uso mucho una táctica de cuando yo creo que ya está en condiciones de que no hay ningún riesgo de que se suelte un nervio, de que se zafe un tornillo o una placa que yo haya puesto en un hueso, o sea, que esté en condiciones seguras, mando a que el paciente haga mucho gimnasio y piscina. ¿Por qué gimnasio? Porque en esa actividad todo el cuerpo trabaja y él hace relación social también. Él llega al gimnasio y, por ejemplo, tiene una lesión grave, ¿no? De brazo, de mano, de nervios, y el paciente primero termina contando la historia a varios de los que están haciendo actividad física normal. Entonces ya descarga bastante su sensación, su amargura, su incomodidad. Y eso hace que después de que descargó, al contar varias veces, se vaya integrando con los que están relativamente sanos. Y los que están sanos ven en esta persona una historia de ejemplo y le empiezan a ayudar. Y entonces él empieza en esa comunidad pequeña que es un gimnasio, área cerrada, con música alegre, con ejercicio, entonces con descargas de neurotransmisores de la emoción, ayuda en esa generación propia de un sostén en la parte psicológica, además del apoyo técnico del psicólogo. Uso eso, uso la piscina también en la rehabilitación de los pacientes de lesión de hombro, de manguito rotador, de lesiones neurológicas. ¿Por qué? Porque el agua ayuda en la relajación del cuerpo, el paciente se siente más liviano, el agua quita la gravedad, el peso, la presión atmosférica, entonces el paciente se siente mejor para hacer las actividades de movimiento dentro del agua. Cuando recién empieza a recuperar la movilidad, fuera del agua la gravedad hace que el brazo pese mucho, pero dentro del agua no pesa casi nada, entonces el paciente ve que ya está mejorando y se emociona. Claro. Ve el resultado, entonces hace más, va más veces, sale del agua y muestra, mira, dentro del agua sí puedo, fuera del agua no puedo, y entonces él se da cuenta que lo que hicimos en el momento, en el acto de la cirugía, después de algunos meses de tener que esperar, está empezando a dar una respuesta en la función, y entonces se siente motivado. Sí, entonces es una pregunta importante, pero yo creo que es más importante conseguir que el paciente se empodere y consiga él a través de estas actividades que yo encontré para que él vaya saliendo solo. Claro. Porque a veces ni el apoyo de la familia, ni el apoyo del amigo, ni es lo suficiente para que él, por más que le digan, vas a estar bien, te llevamos a un buen lugar, te operó un buen médico, si él no siente eso, no lo cree. Correcto. Entonces es una forma, una estrategia que uso. Doctor, al entrar en el manejo de emergencias, es importante saber identificar estas lesiones a tiempo. ¿Qué síntomas o señales indican que una fractura o luxación requiere atención inmediata? Bueno, nosotros, traumatólogos ortopedistas, manejamos mucho paciente traumatizado. Caídas, accidentes, heridas, golpes, y que generan entonces fracturas, luxaciones, heridas, esguinces. Creo que es importante para la comunidad entender que ellos son los primeros actores en definir de alguna manera el grado de impacto que tuvo su lesión. Y ante la duda
de la gravedad, siempre acudir a emergencia. Porque en emergencia siempre va a haber un médico que esté de guardia permanentemente. Aquí en Hospital Alianza al menos tenemos un equipo bueno de médicos de emergenciólogos, o sea, especialistas en emergencia, no solamente médicos generales. Entonces ellos ya tienen una formación de atender en general las emergencias más comunes alrededor del cuerpo humano. Por ejemplo, las traumatológicas, pero no quiero dejar de citar otras. Por ejemplo, las gastrointestinales. Se tragaron una moneda, una emergencia. Tomaron alguna bebida intoxicante, afectación intestinal. Una convulsión, un infarto. ¿Ya? Entonces no me quiero salir del tema, pero hablaste de emergencias. Entonces el paciente tiene que entender que apenas suceda algo que no está muy fácil de entender en el entorno de lo que le sucedió al paciente, la emergencia es la primera puerta que hay que tocar. En la institución que le quede a uno más cerca o la que le genere más confianza. Entonces, yo estoy siempre presto aquí en Hospital Alianza de atender emergencias relacionadas al miembro superior. Pero hay colegas que también ven columna, ven pierna, ven pie y tobillo, ven cadera, ven... Entonces, siempre estamos prestos en la emergencia de atender luxaciones. ¿Qué significa luxación? Cuando uno se cae, ¿ya? Y el impacto se genera contra la articulación y el hueso se desencaja, se sale del lugar. Esa es una emergencia, no puede pasar mucho tiempo fuera. Se afectan los nervios, hay mucho dolor, se pueden romper las estructuras como tendones, ligamentos. Entonces hay que venir a la emergencia para inmediatamente usar la infraestructura de la institución como el servicio de imagen y hacer un correcto diagnóstico. Antiguamente uno lo hacía de forma artesanal, una reducción, jalaban, jugando fútbol, se luxaba, hacías una maniobra de tracción con el pie y reducías, sí. Pero yo creo que actualmente, por ejemplo, una luxación de hombro, de codo, lo correcto es hacer estudios de imagen, llamar al especialista, pedir al anestesiólogo que cede al paciente y hacer de forma controlada, segura y sin dolor cualquier maniobra. Correcto. ¿Ya? Inclusive las fracturas de muñeca, que se tienen que hacer reducción, colocación de yeso. Antiguamente se hacía aguantando dolor. Yo creo que ahora tenemos las condiciones de infraestructura, técnicas, para poder hacer todos los procedimientos de emergencia en una sala de emergencia específica o en una sala de quirófano con anestesia, con un anestesiólogo. Entonces, las atenciones de emergencia de nuestra especialidad las hacemos generalmente en la institución. En el caso específico de amputaciones traumáticas, sabemos que el tiempo es clave. ¿Cuál es el protocolo de primeros auxilios más efectivo para preservar el miembro afectado? La amputación es el extremo de la lesión en la especialidad de traumatología. Es el cuco, es el que todos le temen, que llegue un dedo o una mano desprendida del cuerpo. Ahí sí se asustan. Claro. Sí. Estas lesiones son normalmente por cortes, con algún cuchillo, machete, sierra, ¿sí? Vidrio, o por unos estiramientos por tracciones. Entonces hay que diferenciar ese tipo de mecanismo. De todas maneras, al tener una parte del cuerpo desprendida, lo primero es pedir al paciente que se calme, a la familia alrededor del paciente que se calme. No se le puede pedir al paciente que se calme ante tal nivel de impresión, un dedo a un lado o una mano separada. Entra en shock, literalmente, no piensa, correcto, queda bloqueado. Entonces la familia tiene que buscar las opciones de tratamiento. Entonces existen varias opciones acá en la ciudad. Los hospitales públicos es una opción y los hospitales privados es otra opción. Tienen que hacer una valoración costo-beneficio sobre su situación. Acá en el Hospital Alianza hemos podido
actualmente tenemos 2 reimplantes de mano hechas con éxito. O sea, llevamos 2 de 2, o sea, 100% de efectividad. Los 2 pacientes no han sido pacientes con seguro privado, sino han sido pacientes que han acudido de forma particular y se les ha ayudado. ¿De acuerdo? Entonces, no somos un hospital caro e imposible de acceder a este tipo de procedimientos. A eso quiero llegar. Porque muchas veces se piensa que por el tema económico no se puede acceder a instituciones como estas y se van a IES o a MSP. Y ahí se pierde el tiempo. Y volviendo a la pregunta inicial, el tiempo es oro en estos casos. El tiempo y tener un equipo de especialistas calificado hace la diferencia entre el que se pueda y no se pueda. En los hospitales más básicos o que no tienen experiencia, conceptualmente tienen en su cabeza que hay que hacer muñón. O sea, el segmento amputado se lo tiene que eliminar y solamente se cierra la piel. Eso se llama muñón. Pero actualmente, con los especialistas en microcirugía reconstructiva o cirugía de mano, como nosotros, podemos ofrecer a estos pacientes la posibilidad del reimplante. Para que el reimplante, o sea, la reintegración de la parte amputada al miembro suceda, se necesita cumplir unos pasos apropiados. Primero, buen control de la zona cortada, colocando algún apósito, algún tejido limpio, el que tenga a disposición, y hacer un torniquete, un vendaje, para que no sangre, para que no se exponga a más contaminación del que ya hubo. Luego, el dedo o la mano o el segmento amputado tiene que ser colocado dentro de una funda, lo más limpia posible. Y si se puede colocar suero, ese suero que venden en las farmacias, que ponen para la medicación intravenosa, colocar suero junto con la parte amputada, cerrar la funda, ya, no colocar nada más dentro, más que el suero, el miembro amputado, cerrar y colocar eso dentro de un recipiente con hielo, donde el hielo no tenga contacto directo con la piel amputada del segmento. Y así, de esa manera puede durar 6, 8, hasta 10 horas en conservación fría. ¿Ya? Si es que es un dedo, incluso más tiempo. Si es una mano o antebrazo, porque hay músculos que están ahí y se van a necrosar, es menos tiempo. Hay que recordar que una cirugía reconstructiva de reimplante va a tomar 10 horas, 8 horas, que hay que sumar al tiempo que ya vino como saldo después del accidente. Entonces, por eso es que mientras más pronto el paciente es traído al hospital, a la emergencia, para que le hagan exámenes, que complete horas o tiempo de ayuno para poder hacer la anestesia y empezar la cirugía, es mejor el resultado. En estos pacientes que tuvimos, el uno en el 2023, un paciente de Santo Domingo, una amputación completa, trabajador de carpintería, se descuidó, dejó la mano y la sierra de la madera le cortó atravesando su palma y se paró completamente. Nos demoramos 10 horas aquí en el quirófano y conseguimos unir todos los huesos de los metacarpianos, uno a uno los nervios para cada dedo, una a una las arterias para cada dedo y los tendones para la flexión y para la extensión. Después de 10 horas, cuando uno hace la revascularización, que es la unión de las arterias y las venas, la arteria es la que lleva la sangre con oxígeno y la vena es la que trae la sangre ya sin oxígeno. Entonces, necesariamente para que un reimplante o casi como un trasplante funcione, necesitamos revascularizar, reconectar las mangueras que llevan y traen la sangre. Y eso hace que el reimplante sea exitoso, que se mantenga en el tiempo, que el oxígeno vaya cicatrizando esos tejidos que se lastimaron. Y después, con mucha fisioterapia y acompañamiento,
conseguimos en ese primer caso que la mano vuelva a tener una buena función. Y el segundo caso de reimplante de mano fue hace exactamente una semana acá, de un chico de 17 años de Latacunga. Igualmente, un accidente fuera de su casa que seccionó la mitad de su mano, manteniendo solamente unidos los tendones, pero tocó igual hacer la unión uno a uno de cada una de estas estructuras. Después de una semana, la mano está con buen color, o sea, el flujo vascular está bueno, y estamos esperando que tendones, huesos, ligamentos, músculo y piel cicatricen bien y que no haya ninguna infección. De esta manera cumpliríamos en 2 años 2 reimplantes hechos acá en la institución, con éxito, y eso nos llena de orgullo. Doctor, pasemos a la importancia del diagnóstico y el manejo inicial. ¿Qué estudios de diagnóstico suelen ser necesarios en emergencias de este tipo, como radiografías o tomografías? Es importante mencionar que el cuerpo humano no está formado solamente de huesos. El paciente normalmente cree que un diagnóstico se hace con una radiografía exclusivamente. Para una fractura, una radiografía, basta. Pero si es una fractura un poco más compleja, con pedazos, con conminución, migas, o si está afectada la articulación, la unión de 2 huesos, y ahí se fracturó, es cuando usamos la tomografía. Actualmente, inclusive, podemos mandar el archivo de la tomografía para la computadora y nos puede permitir una imagen en tercera dimensión. Inclusive podemos imprimir en un modelo de plástico de 3D y tener exactamente el hueso en nuestras manos en plástico. De esta manera podemos hacer reconstrucciones mucho más perfectas, anatómicas, y cuando son secuelas, ya se unió, por ejemplo, de una forma inadecuada, podemos imprimir el lado sano con tomografía, el lado sano imprimimos, y el lado enfermo. Y ahí podemos comparar. Y la cirugía se haría en base a una sobreposición de las imágenes viendo las diferencias. Hacemos una imagen en espejo del lado afectado con el lado sano y vemos las diferencias. Y mandamos a imprimir unas guías de corte para la cirugía exactas para intentar recuperar toda la posición o la anatomía normal del hueso fracturado que quedó con una secuela de meses, que se unió mal. Entonces, mira, desde la radiografía llegué a la tomografía si hablamos de hueso. Pero si hablamos de tendones o ligamentos, por ejemplo, en el manguito rotador, tú puedes empezar con una ecografía en el diagnóstico que nos permitiría ver si es un problema solamente inflamatorio o ya hay una lesión, una rotura o un desgarro en el tendón. Si este desgarro no mejora con el tratamiento de medicación, reposo, infiltración con plasma rico en plaquetas, células madre, inmovilización, fisioterapia, no mejora, creemos que esa lesión es un poco más grande y que no va a cicatrizar con tratamiento conservador, menos invasivo. Entonces, vamos a la resonancia magnética, que nos permite identificar la lesión en detalle, solo que en blanco y negro. En el libro nosotros aprendemos a estudiar la anatomía por colores. La resonancia magnética viene el resultado, la imagen en blanco y negro, pero se puede ver la lesión. La rotura, el desgarro, el rompimiento, se lo ve. Eso, por ejemplo, en el hombro. En la muñeca hay ligamentos que también se rompen. Entonces, la radiografía no va a mostrar ningún cambio porque no es un problema de hueso, ni tomografía. Entonces, la resonancia va a ver el espacio entre hueso y hueso, quiere decir que ahí está roto. Y entonces así hacemos diagnóstico de las lesiones ligamentarias, pulgar, muñeca, fibrocartílago triangular. La resonancia, además de ayudarnos con el tema de mejorar la imagen de los tejidos para ver una lesión, también nos permite ver, por ejemplo, lesiones de hueso que
tiene afectación vascular. Por ejemplo, en el escafoide, una pseudoartrosis escafoide hace que una parte del hueso tal vez no tenga buena vascularización. Entonces ya nos permite tomar la decisión de no podemos hacer un tipo de cirugía, hay que hacer otra cirugía. Entonces la resonancia es el examen más completo que hay, porque si bien te ayuda en el tema de tejido, también puedes ayudarte con la resonancia para el tema de si el hueso está vivo, si hay infección o no hay infección, tumores. Para oncología ortopédica te ayuda a tener una idea más clara de lo que está comprendiendo la lesión. Y finalmente, los nervios. Cuando hay un problema, túnel carpiano, túnel cubital o lesión de nervio en un paciente que se cortó y necesitas un examen para medir de alguna manera si es una lesión completa, una lesión parcial o cómo está mejorando, si después de una intervención quieres ir valorando en el tiempo. La electroneuromiografía es el estudio para medir diagnóstico y evolución en una lesión nerviosa. Con eso creo que cubrimos todas las herramientas diagnósticas que tenemos para lo que es el miembro superior. Doctor, antes de llegar al hospital, muchas veces se toman medidas en casa o en el lugar del accidente. Sí. ¿Cómo se estabiliza una fractura antes de que el paciente llegue al hospital? Es una buena pregunta, porque son los cuidados inmediatos a un accidente. No hay una sola respuesta, porque las fracturas pueden ser muy simples o muy complejas, ¿sí? Simple, una fractura de muñeca, digamos, o de dedo, no se compara como una fractura de pelvis o de fémur. Niños y ancianos, por ejemplo, que no pueden pararse después de una fractura. Entonces, primero reconocer si no es una fractura expuesta, ya es importante, donde no hay hemorragia, donde el hueso no esté expuesto. Esa primera consideración es necesaria por el tema de urgencia. Luego, comunicarse inmediatamente al centro. Si es que es un paciente adulto mayor que no puede movilizarse o hay intenso dolor, comunicarse a la ambulancia, al servicio de ambulancia o a la institución para que estén pendientes de que va a llegar o que envíen una ambulancia. Es el segundo paso. Y el tercer paso es colocar al paciente en un lugar o ambiente seguro. Por ejemplo, está en la calle, retirarlo de la calle, llevarlo a un lugar más seguro. Siempre preguntar el estado de conciencia. De repente se golpean la cabeza y pierden el estado de conciencia o tienen problemas por el golpe en su cabeza. Entonces asegurar la vía aérea, mantener levantada la mandíbula para que pueda respirar. Estemos preguntando todo el tiempo si está despierto y preguntar cosas o informaciones que creemos que él debería responder fácil para saber si él está orientado. Es en forma general, ¿ya? Ante la atención inicial a un paciente traumatizado donde nosotros estamos solos, no hay ningún médico alrededor y queremos dar una primera ayuda. Luego de haber asegurado la zona, el lugar, nos enfocamos en el sitio si hubiera alguna deformidad. He visto muchas veces que los pacientes vienen inmovilizados con cartón, con una tabla. La idea es justamente hacer que ese brazo o esa pierna no quede balante, no quede sin control en cuanto al movimiento en bloque. Entonces, de acuerdo al sitio, podemos poner un palito de lado, una férula en el dedo, una muñequera si es muñeca, un cabestrillo si es un problema en el brazo, o acostarle en una tabla al paciente para poder moverle en bloque si es que es pelvis o miembros inferiores. Eso creo que ya ayuda bastante. Si somos familiares o amigos, estamos en la zona del accidente y no tenemos a un médico que nos pueda orientar. En casos de luxaciones, es común que algunas personas intenten reducirlas por sí mismas. ¿Es recomendable intentar esta práctica o se debe esperar a un profesional? Luxaciones de dedos, que es bastante común en actividades deportivas como básquet, vóley.
yo recomiendo que si es que no existe algún profesional médico cercano al lugar, el paciente haga la reducción del dedo y luego se inmovilice y se ponga hielo. Si está cercano o es fácil el acceso a un centro médico, a una emergencia, entonces mejor ir para allá. ¿Sí? La primera de reducirse espontáneamente y de forma personal o con ayuda sería si es que el acceso no es tan cercano, tan breve. Pero si es que lo hay, entonces mejor ir a una emergencia. Ahora, luxaciones de codo y de hombro son un poco más complicados, ¿sí? No siempre existen personas no médicos que han visto o han hecho alguna vez. Es difícil encontrar gente que lo haga de forma. Entonces, algún curioso que intente hacer, yo creo que va a perjudicar más o pudiera perjudicar más que lo que pudiera ayudar. Entonces, mejor calmar un poco el dolor en una posición un poco más segura y llevar inmediatamente a un centro de emergencia sería la principal recomendación. Doctor, una pregunta. En casos de accidentes de tránsito, ¿qué recomendaciones tiene al momento de accionar para ayudar a los heridos, se puede decir? Sí, yo creo que más ayuda al que menos estorba. Entonces, si trabajas en un hospital, aunque no seas médico y tienes alguna experiencia, si hiciste algún curso de primeros auxilios y tienes alguna experiencia, o si decides bajarte de tu auto porque ves que no hay nadie más y vas a poder ayudar, entonces primero estacionarse bien, estar uno seguro, tener un teléfono a la mano para poder inmediatamente llamar al 911 o a un contacto de emergencias para explicar cómo sucedió, dónde está, quién es el lesionado, un poco hablar sobre el entorno para que cuando tú cuelgues, esa gente de emergencias venga en camino. Y mientras ellos vienen en camino porque tú ya activaste una llamada de emergencia con la información más importante que ellos necesitan para determinar urgencia sobre todo, puede acercarte, si estás sola o con alguien más, a intentar determinar primero condición de vida. Llegar, decir hola, buenos días, ¿qué pasó? Pedir al paciente que no se mueva, ir haciendo preguntas muy básicas y generales como mueva sus pies, mueva sus manos, está despierto, abra y cierre sus ojos, me entiende, para ver cómo está la parte neurológica, que a veces tienen traumatismo craneoencefálico. Y lo más importante es, una vez que ya hiciste en la posición donde está el paciente, lo más básico, ¿ya? Es no moverle, no generar cambios de posición bruscas, porque puede haber una lesión de fractura a nivel de los cuerpos vertebrales, sea cervicales o lumbares, que tú no sabes. Y si por el apuro de que está en el medio de la calle o yo qué sé, por el dolor, tú o alguien le ala, le levanta y mueve su cabeza, esa fractura puede cortar, seccionar la médula y generar una lesión medular permanente para toda su vida. Y entonces uno que va de forma voluntaria a querer ayudar provoca más daño del que la propia lesión del accidente de tránsito ya generó, por el desconocimiento, no por una mala voluntad. Entonces, con cuidado, ¿sí? Con mucha precaución, se tiene que ir tomando las acciones. Lo primero es ver si está vivo. De repente, él está con sangre en su boca, limpiar, ayudar, girar un poquito la cabeza para que no se trague lo que está expulsando, darle un poquito de respiración, mejorando la vía aérea y esperar con el paciente ahí hasta que venga el paramédico, venga la ambulancia y ellos con toda la experiencia, inmovilizar el cuello, colocarle encima de una tabla de protección, inmovilizar si hay fracturas en los miembros, hacer los torniquetes debido si es que hay fracturas expuestas y así. Normalmente llegan a ser anécdotas
cuando uno baja a querer ayudar porque ya hay mucha gente. Exacto. Pero no está de más tener ese conocimiento y sobre todo activar rápidamente, tener en su teléfono el teléfono de la emergencia del 911 o de algún lugar donde puedan acudir prontamente a la atención de ese ciudadano. Ya, muchas gracias, doctor. Sabemos que la prevención es clave para reducir estos accidentes. En este sentido, ¿qué medidas de seguridad se recomiendan para prevenir accidentes en el trabajo y en la casa? Yo creo que en los accidentes laborales es importante que las empresas cuenten con un grupo o equipo de profesionales de seguridad laboral. Así como hay los médicos laborales en cada empresa, también debería haber un especialista en seguridad laboral. ¿Por qué? Tiene que hacer una evaluación del tipo de empresa para determinar cuáles son los equipos de protección para sus empleados. Eso en la parte laboral. Luego, en la informalidad, como centros de carpintería, mecánicas, carnicerías, mercados, frigoríficos, laboratorios, en fin, es la atención. Yo creo que intentar estar lo más concentrados posibles en el trabajo que hacen. Los sitios que mencioné deberían tener protocolos de concientización que se repita cada cierto tiempo para que ellos tengan en cuenta estos procesos de protocolización, de hacer las cosas con cierto cuidado, con ciertos conceptos de repetición, como por ejemplo el corte. Cuando vas a cortar, entonces tiene que ser en un lugar donde haya suficiente luz, donde no sea el apuro, donde no haya riesgos de cosas externas que le afecten a la persona, de que se distraiga y que pueda tener algún tipo de accidente por desatención. Eso en cuanto a ese tipo de la parte laboral. Y en la casa, igual, estar lo más concentrados posible en cuanto a las cosas que uno hace. A veces el apuro, hacer las cosas rápido, a uno le juega un riesgo innecesario y no es que se pueda prevenir mucho, más allá del cuidado que uno tenga que tener con los utensilios que tiene en la casa. Correcto. En entornos laborales, la capacitación es esencial. ¿Qué tan importante es la formación en primeros auxilios para trabajadores en ocupaciones de alto riesgo? Es importante la formación y la capacitación en primeros auxilios, pero el equipo de seguridad laboral de la empresa o la industria tiene que hacer procesos en el cual todo el tiempo le están dando capacitación y entrenamiento de las normas de bioseguridad. Eso es básico en todas las empresas. Finalmente, hablando de herramientas y dispositivos, ¿existen protectores o elementos ergonómicos que puedan ayudar a reducir el riesgo de lesiones en ciertas ocupaciones? Sí hay. Bueno, tengo que hablar de las traumáticas y las no traumáticas. Por ejemplo, las no traumáticas son las mesas, los computadores, las sillas ergonómicas que ayudan a que nosotros no generemos un microtraumatismo repetitivo y nos afecte generando tendinitis. Las famosas epicondilitis, problemas del codo, las tendinitis de la muñeca, el túnel carpiano, la compresión de los nervios, el dolor, producto de la fatiga de tantas horas de estar en una misma posición. Eso sí se puede corregir. Seguridad laboral, igual en cada empresa debería, y el médico laboral deberían estar pendientes para que sus trabajadores que hacen una jornada extensa, sobre todo mucho tiempo sentados frente a un computador, no tengan estas lesiones de tipo inflamatorias crónicas. Y en cuanto a lo traumático, las empresas deberían contar con los equipos de bioseguridad en relación a la actividad que hacen cada una de ellas y hacer las capacitaciones y el entrenamiento de esos equipos para que los riesgos sean mínimos. Aún así existen accidentes. Si esos accidentes se presentan, entonces se tiene que activar un código de urgencia, donde se le avise inmediatamente al médico laboral y el médico laboral tenga a disposición un transporte, si
Si estamos lejos en el oriente, por ejemplo, que también han venido pacientes de hidroeléctricas con lesiones graves, que incluso hemos operado aquí también, lesiones de punta de dedo, vienen en avión o vienen en transporte taxi directo, entonces ya esa comunicación directa con la institución que les va a recibir para tener todo listo y hacer el procedimiento sin ninguna demora. Una vez que el tratamiento inicial ha terminado, sabemos que la fisioterapia juega un papel importante. ¿Qué tan crucial es la fisioterapia en la recuperación? Todas las lesiones que tenemos en el miembro superior necesitan una rehabilitación que empieza inclusive antes del acto quirúrgico. No todas las situaciones son traumáticas, entonces esas lesiones, por ejemplo, del manguito rotador, se puede empezar a tratar la contractura, el dolor, la movilidad antes de llegar a la cirugía. Aquellas fracturas que ya se presentan en la emergencia, después de la cirugía se necesita bajar el edema, la hinchazón. Entonces, algunas patologías necesitan desde antes del procedimiento y otras inmediatamente al procedimiento un acompañamiento del equipo de rehabilitación. ¿Qué mejor si es de la misma institución? Porque tienen un contacto más directo con el equipo quirúrgico. Incluso pueden ingresar al quirófano para observar el procedimiento y de primera mano saber lo que se hizo. Sin duda, la rehabilitación física diaria es un instrumento que permite que el paciente se recupere más rápido, pero el paciente necesita empoderarse y hacer más movimiento, más actividad en su casa con la guía de la rehabilitadora, para que no sea solamente una hora destinado en el día, sino haya más momentos en el día dedicados a la rehabilitación desde su domicilio. Entonces, con esa aclaración, yo creo que la rehabilitación se convierte en una variable fundamental en el resultado final de un procedimiento quirúrgico. ¿Cuánto tiempo toma en promedio la rehabilitación de una fractura o una amputación traumática? Bueno, entonces las fracturas biológicamente tardan 2 meses en que se forme un callo, ¿sí? Ya sea que sea una fractura que se trate sin cirugía o con cirugía, es el tiempo promedio, puede ser un poco menos o un poco más, que nosotros debemos cuidarla, ¿ya? Por eso ponemos yeso en aquella que no necesita cirugía por esa cantidad de tiempo, hasta cuando ya vemos en una radiografía la formación de callo en ese tiempo y retiramos el yeso y mandamos a rehabilitación. O cuando hacemos una cirugía, dependiendo, hay diferentes fracturas, a veces se demoran un poco más, aquellas que son más complejas, ¿ya? Con varios fragmentos. Pero aquellas más simples que resolvemos con procedimiento quirúrgico, el tiempo promedio igual son unos 2 meses y luego de lo cual empezamos a hacer una rehabilitación un poco más intensa porque ya tenemos la seguridad de que hay internamente, además del metal, del implante que está sosteniendo mecánicamente a esa fractura, ya tenemos un callo no tan blando sino un poco más duro que también sostiene y permite que la rehabilitación sea más segura de hacerla. Antes de eso el paciente puede estar con inmovilización o puede estar con menos inmovilización o retirándose para que empiece a tener movimientos leves, ¿sí? Con cuidado, para que no tengamos una rigidez en la articulación, pero todavía sin hacer una actividad muy forzada de cargar peso o hacer mucha fuerza. Entonces hay que cuidar. Antes de los 2 meses vamos cuidando, después de los 2 meses con el apoyo del equipo de rehabilitación empezamos a hacer un poco más de fuerza. Doctor, la comunidad de Alianza pregunta. Un oyente nos escribe: trabajo en construcción y utilizo herramientas pesadas. ¿Cómo puedo proteger mis manos y hombros de posibles accidentes? Primero, haciendo conciencia de la actividad que realiza. Hay algunas actividades dentro de la construcción que son un poco más peligrosas que otras. Por ejemplo, hay gente que pasa en los andamios, colgados en las paredes, donde si se cae ya no va a tener mucho tiempo de contar o recomendar a los demás nada. Claro. Pero hay otros que trabajan con amoladoras, cortando baldosas, varillas, en fin,
otros que trabajan con vidrio. Entonces, cada actividad dentro de la construcción tiene su riesgo. Lo correcto sería que ellos, los trabajadores de la construcción, reciban por parte de los arquitectos o los ingenieros civiles la mayor cantidad de equipos de protección, el casco, los guantes, chalecos, para de alguna manera proteger de la forma más general a su cuerpo y a sus extremidades, y recibir capacitación, hacer un espacio en el tiempo de obra cada cierto tiempo para que les capaciten. Muchas veces estos chicos o esta gente, trabajadores de la construcción, no tienen mucha experiencia, y por eso también es que caen en estos accidentes graves. Quizá los maestros que tienen más experiencia, que ya han visto este tipo de lesiones en colegas de su construcción, tienen un poco más de temor, un poco más de cuidado, un poco más de atención. Entonces, más que dirigir directamente al trabajador, esta respuesta iría hacia los empleadores para que redoblen esfuerzos en la capacitación, el equipamiento y el entrenamiento repetitivo de escenarios, simulacros, para saber cómo actuar si hubiera algún accidente, y también usar las cosas que tengan a la mano como herramientas de prevención. Otro miembro de nuestra comunidad tiene una consulta relacionada con los deportes. Okay. Sufrí una luxación en el hombro hace un tiempo y siento que no ha recuperado bien. ¿Qué debo hacer? Bueno, es habitual que cada vez en los jóvenes, medios, adultos mayores, tengan o presenten lesiones deportivas, porque estamos cada vez haciendo más actividad de campo, de deporte. Si hay una luxación de hombro, es importante venir a la consulta para poder hacer algunas preguntas puntuales, como: ¿es la primera vez que tuviste una luxación? ¿O ya es la, no sé, quinta, décima? Eso va a determinar el tratamiento. Si es que tiene múltiples luxaciones, sería una patología que necesita una cirugía para corregir. Si es una primera luxación y luego me lo mandan al paciente para el control después de esta lesión, yo voy a intentar guiarle para que la cicatrización de los tejidos que se lastimaron sea lo más perfecta posible, queden estables y evite que haya una nueva luxación, porque después de la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y las siguientes van a ser mucho más frecuentes. Entonces, la consulta es indispensable, y si es un caso quirúrgico, completar exámenes de imagen para determinar cuál sería la mejor técnica quirúrgica para cada caso. Pero definitivamente creo que es adecuado que el paciente no viva con luxaciones recidivantes, sino intente resolver ese problema antes de que se convierta en un problema degenerativo posterior. Doctor Llanes, antes de finalizar, ¿podría compartirnos un mensaje final sobre la importancia de actuar rápido ante estas lesiones y buscar siempre atención adecuada? Que acudan a médicos especialistas con una formación y entrenamiento que sea reconocido, que tengan experiencia en el tema. Y creo que Dios nos ha bendecido a todos con dones, con capacidades, con la facilidad también de entender qué es lo que está pasando en el cuerpo o en la estructura de un paciente, y poder ofrecer a ese paciente o a esa familia la mejor opción posible para que recupere tanto cuanto él quiere. Vengan, estamos aquí a disposición. No piensen que somos o la institución es inalcanzable. Por el contrario, creo que estas acciones de comunicación nos quieren acercar más hacia la gente, y
estamos detrás de la emergencia, detrás de un consultorio, detrás de un quirófano, preparados, listos para resolver con la misma actitud un dedo en gatillo o un reimplante de mano. Gracias, con el mismo doctor. gusto. Compártanos, por favor, con la audiencia dónde lo podemos contactar en caso de que quieran una cita especializada con usted. En el Hospital Alianza, tu salud y bienestar son nuestra prioridad. Ofrecemos atención personalizada respaldada por las mejores aseguradoras del país. Somos un hospital de tercer nivel comprometidos en brindarte la atención que mereces con calidez y profesionalismo. Estamos ubicados en Quito, sector La Granja. Sí, yo trabajo en varios sitios. Quisiera dejar los datos de Hospital Alianza porque me siento cómodo aquí. He venido trabajando en esta institución por más o menos 7 años dando apoyo desde mi especialidad. Entonces, en las redes o en los canales digitales del hospital pueden encontrar mi nombre, mi especialidad, mi área de interés y de actuación, mi especialización. Para tomar citas pueden contactarse con el hospital. Si necesitan una atención de emergencia, pueden dirigirse a la emergencia y pedir que me llamen. Me dedico exclusivamente al tratamiento traumático y no traumático de niños, adultos, hombres, mujeres, de específicamente el miembro superior. Mi teléfono para emergencias es el 09-6906-1987. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Hagamos Clic con un café. Recuerden que en el Hospital Alianza conectamos con todo lo que te hace bien. Hasta el próximo episodio.